Hola, mi nombre es Mar de Pablo. En este vídeo voy a intentar explicar el tema del ciclo celular. Es un tema de biología celular básico, pero a pesar de eso aún no ha sido preguntado en el examen MIR. Es un tema que a mí al principio me resultaba bastante complicado, así que vamos a intentar simplificar y quedarnos con los conceptos básicos. Primero tenemos que pensar para qué necesitamos un aporte continuado de células. Lo necesitamos para poder crecer, para poder desarrollarnos y para poder reparar células que están en constante daño, por ejemplo las células de la piel. El proceso por el cual se obtienen dos células hijas idénticas a partir de una célula progenitora se denomina ciclo celular. El ciclo celular consta de 4 fases. La fase G1, la fase S y la fase G2 forman parte de la interfase que preparan a la célula para la entrada en la fase M de división celular. A continuación vamos a intentar explicar con más detalle cada una de estas fases. La fase G1, del inglés Growth 1, aumenta el número de estructuras subcelulares, por ejemplo las mitocondrias, por ejemplo los ribosomas. El ADN, que hasta ahora estaba libre formando largas cadenas, se empieza a condensar, a empaquetar para formar los cromosomas y también se reparan los posibles errores. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para recordar los cromosomas. En las células eucariotas tenemos dos copias de cada cromosoma, una copia proveniente del padre, por ejemplo la azul, y otra copia proveniente de la madre, por ejemplo la amarilla, y en su conjunto se denomina pareja o par de cromosomas. Por ejemplo, en este dibujo podríamos ver representado la pareja de los cromosomas 1, con un cromosoma 1 proveniente del padre y un cromosoma 1 proveniente de la madre. Como en el ser humano tenemos 23 pares de cromosomas, tendríamos que imaginarnos este dibujo repetido 23 veces. Así pues, la célula en la fase G1 tiene 23 pares de cromosomas y 46 cromosomas. Cerramos el paréntesis y una vez entendida los cromosomas y teniendo en mente lo que se produce en la fase G1, pasamos a la fase S, la fase de síntesis o duplicación del ADN. En esta fase, cada cromosoma es duplicado y el duplicado permanece unido al cromosoma original, formando una especie de X. A cada brazo de esta X se denomina cromátide. Así pues, en este dibujo tendríamos 4 cromátides, 2 cromosomas y una pareja de cromosomas. Y del mismo modo que lo hacíamos en la fase G1, en la diapositiva anterior, nos tendríamos que imaginar este dibujo repetido 23 veces, teniendo así pues 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas y 92 cromátides. Pasamos a la fase G2, Growth 2. En esta fase se produce crecimiento de la célula, se prepara la célula para la mitosis y se revisan posibles errores. La célula permanece con los mismos pares, cromosomas y cromátides que en la fase anterior. Pasamos entonces en la fase M, la fase de mitosis. En esta fase los 46 cromosomas se alinean en el centro y de cada polo de la célula se lanzan unos usos mitóticos que captan cada una de las cromátides de cada cromosoma y lo arrastran a cada uno de los polos. Y en este momento la célula ya está preparada para producirse la citoquinesis, en la cual se divide la membrana celular y el citoplasma para formar dos células hijas idénticas. Así pues, las dos células hijas idénticas tienen 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas y ahora 46 cromátides. En este dibujo podría parecer que cada una de las células hijas, una de ellas obtiene todos los cromosomas originales y otra de ellas obtiene todos los duplicados. Esto no es así. En cada célula hija están mezclados los duplicados y los cromosomas originales. Una vez terminado el ciclo celular, la célula hija puede volver a entrar en el ciclo celular o puede permanecer en la fase G0, en la fase quiescente. En esta fase tenemos los mismos cromosomas que al final de la mitosis y que al principio del ciclo celular, 23 pares, 46 cromosomas y 46 cromátides. En este ciclo celular necesitamos unos puntos de control. Los puntos de control están situados en el punto de control G1 al final de la fase G1, en la que se comprueban que los nutrientes son suficientes, que hay factores de crecimiento presentes, que el tamaño celular es adecuado y que no hay errores en el ADN. El siguiente punto de control es el punto de control al final de la fase G2, en la que se comprueba que la replicación de los cromosomas es completa y que no hay daño en el ADN. Algunos autores también apuntan que hay otro punto de control en la fase M.
Si estos puntos de control son superados con éxito, la célula sigue el ciclo celular. Este ciclo celular también necesita una regulación mediante activadores y mediante inhibidores. En el grupo de los activadores tenemos las ciclinas, que se activan en puntos concretos del ciclo celular, y las quinasas dependientes de ciclinas o CDKs, que están activadas permanentemente pero se activan dependientemente de las ciclinas. En el grupo de los inhibidores tenemos los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas o CDKI, en la cual tenemos dos familias, la familia KIP y la familia INC. Tenemos la interleuquina 2, que activa a los activadores y inhibe a los inhibidores, y la TGF, que produce el efecto contrario. Si estos reguladores por algún motivo tienen un fallo o una mutación, esto daría lugar a una producción anómala de células hijas, que sería el proceso de oncogénesis, pero esto ya sería otro tema. Muchas gracias por vuestra atención y espero haber sido de ayuda.